el trabajo. Por lo tanto, para mí es muy raro colocar solamente dirección y nombre, pero con un formato. Pero en realidad, todos los que formamos parte de esto hacemos un trabajo de codirección. Entonces, yo les muestro, ellos observan, me indican, y reitero, la capacidad de escuchar es importantísima al momento de hacer un unipersonal donde uno se dirige a sí mismo. Gracias, Ricardo. Ya, micrófono abierto entonces. A quien quiera comentar, preguntar. Lo que quieran, dicen por ahí. Hola, buenas noches. Yo me llamo Paloma. Sí. Y primero felicitarte, me encantó. Hasta quizás más de algunos se sintió identificado en algunas cosas oscuras de nosotros. Pero quería hacerte una pregunta que dijiste recién, no sé si será muy íntimo, pero dijiste que superaste algo así, que tenías esquizofrenia. Vimos. Pero no sé si es verdad. Dije, chutas, nos reímos, pero después como que nunca aclaró si tenía o no, entonces fue como... Entonces no. Es que la obra es como si quizás padecieras o algo así, porque es como muy... me siento identificada. Eso. Yo tengo una pregunta. Felicidades. Bacán, joven. Hola, soy Edgardo, soy archivo de Paloma, después la voy a retar por lo que dijo. No, tranquilo, señor Natay. Los compañeros también lo creen. Sí. Todos tenemos algo de eso. Mira, yo llevo bastante tiempo, bueno, soy de acá. Me gustaría que hiciera una evaluación de qué han sido los temporales teatrales desde el inicio, si es que tienes algún conocimiento, hayas venido antes acá. ¿Qué te parece esto en el tiempo? Ayer yo vine a una obra que era Gente de Puerto Montt, me pareció espectacular. También era un monólogo y me pareció brillante. No sé cómo evalúas eso. Yo creo que la mejor respuesta te la puede dar un maestro acá que ha estado muchos años. Cerca de 30. 30 veces en temporada en esta obra. Creo que la mejor persona quizás, después le doy mi opinión, Carlos también, pero partí por él. Bueno, yo tengo la suerte de haber sido amigo del fundador de los temporales, de Mauricio Navarro. Éramos muy amigos, y del primer que le llamó las jornadas culturales, que las hacía en febrero, yo con mi ex mujer lo organizamos esas temporadas. Y después él inventó los temporales en el invierno, aprovechando las vacaciones de los niños, haciendo un poco más interesante en la época más dura de acá del sur. Entonces podía venir alguien de turista, y a él le pareció interesante que tuviéramos una actividad cultural. Y esto fue creciendo, se fue haciendo teatro internacional, y viniendo gente de América Latina, de otros lados, y fue fantástico. Yo he sido siempre muy querendón con el teatro, con este festival. Yo trabajé durante 35 años en el Teatro Nacional Chileno, y veníamos todos los años, y en algunas oportunidades inaugurábamos y cerrábamos el festival con 2 distintas obras. Entonces era una maravilla, y teníamos gente amiga acá que eran los técnicos que nos ayudaban, los técnicos de ahora y otros técnicos antiguos, y fue siempre un lugar de mucho gozo para venir aquí. Lo pasábamos muy bien, en el sentido de sabíamos que lo que nosotros estábamos entregando o mostrando, la gente lo valoraba y lo quería y estaba con nosotros, y eso para mí ha sido siempre una cosa bien fantástica. Y recorríamos, aprovechamos a hacer como lo vamos a hacer ahora también, hacíamos funciones en distintos lugares de la comuna, de la vecina región, en esa época, y era muy fantástico. Ha sido siempre una gran experiencia estar acá. No. Muchas gracias. 30 ya, y de su primer temporada, así que capullo. Bueno, primera vez en este festival como espectadora y también trabajando, y debo decir que ayer me maravilló ver tanta gente, hoy día también, porque por lo menos en Santiago cuesta mucho llevar público, entonces me sorprende que aquí el público llegue y que le interese la cultura. Entonces, eso, maravilloso. Que no pasa nada en el año. Y acá hay grupos locales, internacionales.
esta es la segunda vez que yo vengo a los temporales. Antes vine en 2015 con No Más, pero nunca había estado acá en el Teatro Diego Rivera. Y ese año pude verlo y me pareció realmente un lugar increíble. Yo les quiero decir que por la experiencia que tenemos todos dentro y fuera de Chile, este festival tiene estándares que son realmente muy altos. Son muy altos. No tan solo que no tengan nada que envidiarle a otros países europeos o asiáticos, sino que realmente la calidad humana, profesional, técnica, es de una altísima calidad. El trato que tenemos, es un placer poder realmente venir a este extremo y con temporales, sin temporales, pero realmente es una maravilla. Y además la labor social que tiene de llegar a un teatro central y luego recorrer los territorios donde muchas veces es tan difícil poder acceder. Dentro por lo menos de mi proyecto de vida, siempre quise poder recorrer mi país. Si bien viví 10 años fuera, pero siempre quería recorrer mi país. Les cuento una curiosidad. Tengo un hijo de 16 años que nunca estaba en Chile. Él vive en Inglaterra con su madre, mi ex compañera de vida, artista también, y yo le comentaba que venía a Puerto Montt. Y él conocía Puerto Montt mucho más que yo, porque ya se había visto el mapa, conocía los lugares, los espacios. Es increíble como los chicos hoy, ¿no? Los chicos, bueno, mido 1,83 m, tiene 15 años. Y por primera vez va a venir a Chile en diciembre, entonces a él también le pareció una maravilla. Me decía, pero tú, ¿dónde estás? ¿Cuántos kilómetros recorres para llevar esto? Entonces creo que también repercute fuera. Y hay, por ejemplo, les puedo comentar, hay una compañía que se llama Atalaya, del director Ricardo Iniesta, que ha estado 3 veces en los temporales, y estuve en Sevilla con él en el verano, y tiene puesto en el patio de su teatro un cartelito, una flecha que indica hacia dónde está Puerto Montt desde Sevilla. Imagínense cómo está el cartelón. Aguante Puerto. Aguante Puerto. Muchas gracias. Ah, Qué pregunta. orgullo. ¿Aquí? Sí. Hola, buenas noches. Primero agradecer, o sea, de verdad emocionado hasta que se te eriza la piel con lo que vivimos, lo que experimentamos hoy. Me pasa con Kafka también. Quería preguntarte que yo me reconozco mucho en sus personajes, o sea, en la visión que tenía él de los burócratas, por ejemplo, que pues, como personas que dejaron de ser personas, ¿no? Como computadoras un poco parece, a veces. Y respecto a este reconocimiento, ¿no? Yo identificarme con Kafka, te pregunto, tú como actor, ¿te pasa algo así? O sea, me imagino, sentí que tú sentías la obra que estabas representando, pero te pregunto, ¿era una representación o de verdad tú sientes en tu ser parte de esto? Y encima, ¿se puede representar así de bien sin sentirlo? Esa es mi pregunta. Buenas preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Maximiliano. Voy a intentar hacer una oda simple. En primer lugar, decirles que esto es una trilogía. Comenzamos el año 2016 con La Metamorfosis. Este año, en agosto, en Santiago de Chile, estrenamos una versión de informe para la academia que se llama Primate, en la cual yo la dramaturgia la situé, porque yo esto lo hice en España cuando hice un máster en el año 2018. Y sentía que había tal visión de pronto colona en alguna gente que dije, el chimpancé de Kafka no sería un símil al Jimmy Button de los Zenland, el joven Yagán que fue canjeado por un botón de nácar al cual civilizaron, lo vistieron, le enseñaron inglés, la reina le regaló una vajilla de plata, regresa en el Bergantin Beach, como dice el personaje, y viaja a Darwin con él. Y de pronto cuando Jimmy Button se baja de esto, ¿no? Y sale corriendo y se desnuda, va a Darwin y mira a Fitzroy y dice, no funcionó. ¿Por qué les cuento esto? Porque intentamos siempre que esta dramaturgia, que si bien es europea, es una visión europea, también tiene su universal de Kafka. Creo que más allá de las líneas rectas o curvas que tengan los países, hay una identidad con la humanidad. Hoy que estamos en un momento tan complejo, ¿no? de
la, le, es tanto lo que hay que uno dice, pero finalmente, si ustedes me preguntan, yo me declaro más humanista, no de partido, no creo pertenecer a ningún partido porque eso me queda. Pero sí tengo una identidad con esta vida. Además, estuve 2 años, lo cuento esto, ustedes también, intentando una visa para quedarme en Inglaterra, teniendo trabajo como actor, interpretando 2 personajes, contratados con un contrato. Interpreté a Salvador Dalí, estaba así, estuve como 2 años con los jóvenes. Después de 4 años de trabajo, interpreté a otro bigote muy famoso que para mí es conmovedor, que era Chacha, en Londres, durante 2 años. Y tenía toda la documentación, mi hijo, por supuesto, 1 año ya reconocido por mí, todo. Nunca me casé con su madre, eso ya causó problemas. Y su madre, en vez de colocarle que era inglés, coloca que es alemán. Entonces, cuando quise pedir la visa para quedarme con toda la documentación, dicen, es que su hijo es de padre chileno, madre alemana, vive en Inglaterra, entonces él no es inglés. Pero podría serlo cuando cumpla 18 años, pero ahora es alemán. Entonces tuve 2 años en un proceso tan complejo de laberinto que es muy kafkiano. Sí, sí, sí. Angustiante, inevitable y maravilloso también. Entonces, esta es una trilogía que justamente va a terminar luego con el proceso de Kafka. Buena. Ahora estamos con el chimpancé, el mono, así, literalmente, y luego ya no sabemos cuándo, porque es así, porque hay otro proceso de creación en medio, que estamos trabajando con el maestro, pero queremos en un momento terminar esta trilogía de Kafka, y por qué no volver de pronto a poder mostrarles esto que hemos creado, pero sí, es una identidad kafkiana terrible. Además, es muy bello porque dice que los personajes de Kafka justamente saben que están destinados al fracaso y lo que les hace existir es su intento, aun cuando van a fracasar. Sí. Oh, gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Javier. Fue para mí impresionante ver cómo se construyó un personaje, principalmente en la primera etapa. Entonces, yo me preguntaba si ahí hay una trabajo de observación de personas, cercano al tema psiquiátrico, daño orgánico, para poder construir el personaje, porque realmente fue impresionante. A ver, ahí yo creo que también me pueden ayudar justamente mis compañeros, porque ellos han tenido la visión, ¿no? Desde afuera. Les comento, cuando comenzamos queríamos dejar una metáfora de que todo esto pasaba en su proceso mental. Entonces elegimos este cuadrado, ¿de acuerdo? Donde está la habitación, que si lo transponemos al espacio mental, lo más privado de uno es la habitación, muchas veces. Entonces él estaba encerrado en este cuadrado, ¿no? Mental. Pero, por ejemplo, para quienes nunca habían leído La Metamorfosis, es muy curioso, la gente que no lo ha leído sabe de qué se trata. No me pregunten cómo. Pero tú dices Metamorfosis, Kafka. Pero si tú dices el título en alemán, El Cambio, poca gente lo asocia con Kafka. ¿Bien? Y dentro de eso, digamos, surgió esta idea del cátere en un momento, este cátere que es un cátere que está diseñado para esto. No es que lo sacamos de un hospital psiquiátrico, sino que realmente fue diseñado. Entonces, en sí el cátere ya es una criatura, ¿no? Con esas patas largas, las vendas y todo. Entonces sí trabajamos mucho, un poco, con esa idea de estas 2 posibilidades. Que alguien puede pensar que es un esquizofrénico, que se cree insecto, o otra gente dice, es la metamorfosis de Kafka, aun cuando lo identifican. Y desde ahí, digamos, como que fueron un poco ellos viendo desde afuera qué ocurría. Y les digo con sinceridad, siempre hacemos y después deducimos. No sé qué. La visión. Sí, lo más importante era que nos interesaba mostrar un mundo interior de un personaje, que imaginarlo en la parte sencilla de que se convirtió en un insecto, en una cucaracha, era como no entender toda la historia, porque él estaba haciendo, la sociedad lo hacía sentirse una cucaracha. Era discriminado, era mirado, era maltratado desde su familia, su padre y toda su familia hasta la sociedad en que él trabajaba. Entonces,
Eso nos ha interesado mucho. Mucho. A mí me interesa darle esa vuelta, que es una cosa interesante. Ahora, una infidencia, estamos tratando de hacer un montaje con Nosferatu también. Entonces, Nosferatu siempre es un personaje malo y terrible, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para mí no es un personaje malo, un personaje solo, con mucho abandono, para mi gusto es como un romántico, según algunas visiones que hay. Entonces estamos dándole esa vuelta a ver si eso es compatible con el personaje. También teníamos hartas dudas con Samsa, ¿cierto? Si eso aquí podía ser así. Afortunadamente nos ha ido bien y a la gente lo ha entendido, y eso es lo que más nos interesa, que lo entiendan, qué es lo que pasa, y nos haga un poco ser más digno, menos cruel con la gente. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Va por ahí la cosa. Bueno, ella que tuvo la oportunidad de ser espectadora antes de integrarse a la compañía, no sé cómo lo viste tú cuando fuiste espectadora, ¿no? Claro, también lo que se quiere mostrar mucho es alguien que deja de cumplir el rol social de trabajar, y cómo al dejar de ser eso es tratado como alguien que prácticamente no es humano. Entonces, eso se refleja mucho en esta obra, la deshumanización, y también dar ese aspecto que prácticamente los espectadores están mirándolo como por un hoyito. Como algo muy íntimo, pero en realidad muy amplio. Bueno, y como reflexión a esta pregunta es, justamente cuando jubilas, muchos te tratan como el desecho. Y creo que ahí es donde comienza una maravillosa etapa, luego que has forjado una vida. Muy bien, entonces hacer una pregunta, dos preguntitas más, y estamos con el espectador. No sé si quieren hacer alguna pregunta, Buenas tardes, gracias por el momento. Y bueno, mi pregunta dirigía un poco a entender, a tratar de meternos un poco en tu mente durante, ¿cierto?, la ejecución, la creación, ¿cierto?, de la obra. Y me gustaría saber si para ti el hecho de pasar de un personaje que tiene una voz a otro que tiene otra, a un personaje que tiene ciertos movimientos, ¿cierto?, y otro que se muestra totalmente diferente. Me gustaría entender si para ti hay conciencia, muchísima conciencia de cada uno de esos personajes, o en algún minuto ya hay un nivel de inconsciencia incluso, donde pasáis de uno a otro muy rápido. Me gustaría entender qué es lo que ocurre en ese momento para ti, y que nos puedas contar un poco cómo lo vives también en el escenario. Gracias a todos. A ver, yo creo que hay algo que siempre, por lo menos para mí, es importante nombrarlo. Todo lo que se hace con tiempo, el tiempo es respeta. Entonces nosotros no tomamos mucho tiempo en la creación. No siempre el tiempo garantiza el resultado, pero sí te permite explorar. Puede haber obras que se ensayan en un mes y son maravillosas y son espléndidas. Y puede ser otras que en un mes son un desastre. Puede haber otras que por 1 año o 2 años que estés trabajando no es el resultado. Y aquí quiero nombrar a alguien que para mí es muy importante, se los confieso, soy pelotero futbolero de vida. Y hay un director que yo en charlas he quedado fuera, he nombrado sus 8 lineamientos. 8 lineamientos. Y hay uno que dice esto, dice, la práctica con conciencia, doblando la preparación para enfrentarse en el momento presente, es decir, doblando la cualidad y la calidad en el ensayo, te permite al momento de la ejecución o en el entrenamiento, al momento de enfrentar, restar el margen de azar. Este maravilloso director técnico, que lo perdimos, o nos lo hicieron perder, era el señor Marcelo Bielsa. ¿Un aplauso? Un aplauso, sí. Y realmente yo en Argentina nombré las 8 reglas y hay gente que me decía,
Grotowski, Stanislavski, otro mismo Cristo. Eso. ¿Quién es? Marcelo Bielsa. No. Tiene mucho alineamiento que nos sirve mucho. Además, es un hombre que veía mucho teatro. Y llegaba al último, justamente para no perturbar, porque sabía que era una figura conocida. Y luego enviaba flores a las actrices, a los actores, y le escribía algo respecto a su visión. Esto es un poco para decirte que siempre trabajamos en eso, digamos, en una alta conciencia de que tenemos que trabajar. Por otra parte, respondiendo agudamente a la pregunta, por lo menos lo intentaré, yo estudié primero estudié teatro en la Escuela del Maestro Fernando Cuadra, pero luego estudié 7 años mimo. Estudié con el Monsieur Marceau en París, luego con Ángel Elizondo, mi maestro, mi padre en esto, argentino también. Luego 4 años en Londres, en el Teatro de l'Anjou, la Escuela de Ritmo Corporal Dramático, y finalmente con el maestro Yves Le Breton. Todos ellos son discípulos de un mismo maestro, que es Etienne Lecrum. Entonces Lecrum decía 5 minutos, o sea, decía 5 años en escena para 5 minutos. Es decir, trabajamos, diseñamos, hay mucho de lo visual, de lo plástico en cada mano. De hecho, ellos están de pronto mirando y dicen, recuerda que este es el dibujo corporal, recuerda que esta es la postura de... Y vamos practicando, o sea, nunca hemos abandonado estas 100, más de 100 funciones. Ahora, el vernos y como incidencia antes de la función que ustedes vieron, nosotros hacemos una función entera, sin público, completa, sudada. Y ahí podemos ir revisando justamente para poder prepararnos cuando ustedes llegan. Eso es algo que no queremos perder nunca, que podamos tener la capacidad de estar ahí. Entonces, yo hago un recorrido mental antes y físico. Entonces, cuando entro en escena, a medida que han pasado las funciones, en el momento en que eso sucede y ocurre, y hay algo primero tan consciente que después justamente el inconsciente permite que el cuerpo reacciona frente a la acción. No se anticipa, no se retrasa. Llega en ese momento, pero es muy mágico como lo del teatro. El maestro le puede contar algo que a él le sucedía, por lo menos, cuando estuvo actuando una obra que se llamaba Animal Invisible, y fíjense cómo la conciencia y el momento mágico ocurre. Cuente qué le pasaba cuando estaba en el set, porque eso es maravilloso. Y me ocurre a mí también en presente. Lo peor que me ha pasado. Fue terrible. Yo soy un diseñador que estudió diseño teatral, que estudió en la Universidad de Chile, hice 28 años clase en la Universidad de Chile, 35 años en el Teatro Nacional, más un montón de años en Teatro Independiente, pero nunca había todo que no me gustaba. Y resultó que nos ofrecieron un trabajo en un teatro documental. Entonces, bueno, me pasó ahí, trabajaron todos mis técnicos. Yo tenía a cargo un equipo técnico y hablábamos sobre los técnicos con su visión, la visión del técnico en el teatro. Y nos fue muy bien, tuvimos mucho público y nos ganamos el premio de la crítica del año 2018. 19 fue. Nos ganamos el premio de la crítica del teatro, como el mejor montaje del año. Y resulta, pero yo lo pasaba muy mal, yo lo pasaba mal, yo estaba agotado. Yo estaba hablando un texto, pero yo sabía que después venía otro texto que yo no me acordaba, lo estaba pensando. Me contestaban y yo tenía que contestar, pero no sabía qué. Pero sucedía algo muy mágico, porque yo terminaba de hablar mi interlocutor, y a mí se me venía la película clarita y yo contestaba. Y decía, pero ¿cómo contesté si no se me acordaba? No, yo lo pasé muy mal. Fue muy terrible, una experiencia que no volvería a hacer. No sé que algo, bueno, tampoco nunca de que no, pero no me gustaría, fue un trabajo muy complejo, muy difícil, y de ahí yo cada vez miro más a mis colegas actores, muy difícil, muy complejo. Y no tenía dónde agarrarte de repente, era terrible. Tu cabeza está trabajando a dos tiempos, lo que está hablando y lo que está pensando. Entonces, muy difícil, muy complejo. Muy bien, ¿alguien más? Si no, vamos a... Pues tenemos dos. Ya, breve, Que vayan, porque que vayan. vamos a tener que cerrarlo, chicos, quería ver el y descansar también. Hola. Primero que todo quiero agradecerles por el hermoso trabajo que han presentado.
preguntado, yo recuerdo que leí el libro de La Metamorfosis, pero hace muchísimos años atrás, con otro estado de conciencia, y siento como que la interpretación que le diste hoy fue así como, wow. No sé cómo explicarlo, me encantó demasiado. Y bueno, igual quiero tocar un tema que igual se da para largo, pero espero como, no sé, que igual ver la visión de ustedes como profesionales teatrales en el fondo. Al terminar dijiste algo como que tengamos claro como la cultura y el país que queremos, algo así. Sí. Mi pregunta es como, desde la visión, yo no trabajo ni estoy como dentro del teatro, ni del arte, ni como que yo más espectadora que todo. Y quisiera saber cómo podríamos en conjunto, como las personas que, ¿cómo decirlo?, que consumen teatro y que participan dentro de la obra de teatro, juntarnos o hacer algo para poder como difundir el mensaje del arte, como llegar a más personas. De hecho, la amiga también dijo, en Santiago esto no pasa, como que es mucho más difícil atraer al más público, por aquí como que llegó así. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo podríamos difundir el mensaje, hacer una comunidad que consuma teatro y arte y cultura mucho más como fácil, rápido y en conjunto? Creo que esta es una de las primeras instancias, por ejemplo, lo que ocurre acá, en Puerto Montt con los temporales. Creo que es muy importante también la educación desde los niños, porque ahí hay algo clave, fundamental. ¿Cómo estamos educándonos y educando también? Que es a través del ejemplo. Creo que esa es la mayor visión. Más que decir muchas cosas, yo creo que lo importante es que si tu hijo o tu hija, tu sobrino, etc., te ve que vas al teatro, que es asiduo al teatro, y le invitas a la experiencia, sin lugar a dudas que ahí hay una construcción. Y nosotros siempre hemos conversado esto, ¿no? Más allá de la visión política que cada uno tenga. Pero se dice que en Chile hubo un apagón cultural en el golpe militar. Ese es un hombre que trabajaba en esa época ya. Y justamente siempre en el programa decimos que lejos de un apagón fue uno de los momentos más importantes de las artes en Chile. Desde el teatro, la pintura, la música. Fue un apagón para otro sector, pero realmente porque había algo importante, trascendente, porque éramos peligrosos los creadores. Hoy hay que volver a ser peligrosos. Eso. Sin atentar contra nadie, sin una gota de sangre, pero volver a ser peligrosos, porque donde se diga, ahí están creando, ahí hay un estado de conciencia que nos libera y nos permite no ser esclavos de un sistema, de un otro. Atreverse. Eso es lo importante. Y ustedes son justamente también los partícipes, porque juntos hacemos teatro, de poder decir, tuve una experiencia, ven, hazlo, visita, porque la particularidad que tiene un arte escénico que es vivo, que no vuelve a ocurrir aún cuando está en diseño, pero no vuelve a ocurrir porque tu día de hoy, donde ustedes hoy rompieron el confort de sus hogares, estar, digamos, en una rutina y vinieron hasta acá. Yo creo que eso es uno de los momentos más importantes y las formas más importantes. Ese concepto de la apagón cultural. Está durmiendo, déjalo dormir. Porque yo creo que fue el periodo de más colegas, dramaturgos, poetas, pintores, lucharon contra una situación y la hacían evidente, la gente entendía desde un punto de vista. Sí hubo un apagón cultural, pero un apagón cultural como un boomerang que se les fue contra ellos. No les quedaba más que la Trinidad Acevedo y los guasos quincheros de aporte cultural, ¿te das cuenta? Pero dentro del aporte de la poesía, yo podría aburrirme de contarte los poetas jóvenes y viejos que se hicieron, de los dramaturgos, don Juan Raúl, gran amigo, él nació en ese periodo, que te digo, el de la barra, él partió haciendo teatro. Yo trabajé en su primer montaje en el año 74, 75, en el Goethe Institut, es decir, haciendo teatro, un teatro que era un teatro, ¿cómo se llama?,
desafiante, poético, valiente, y tenía todas esas cosas que la hacían, que era un desafío para nosotros, y andábamos todos locos con esa historia. Pero yo no podría decir que fue porque para mí un apagón cultural es que todos nos chupamos para adentro y nos vamos a la casa y nos ponemos al lado de la estufa y vemos televisión. No fue eso, fue todo. Nos reuníamos en el Café del Cerro, en el Taller 666, y así, y nacieron escuelas, la escuela de Gustavo Mesa, la escuela de Fernando González, que fueron grandes escuelas, son grandes escuelas de generadores de gente de arte, y nacieron en ese periodo. Entonces no puede ser que eso sea considerado un apagón cultural, es imposible. Bueno, los dejamos descansar. Sabemos que mañana tienen función en Miraflores Eso. a las 7. Y gratuita. Y en Castro el día domingo. A las 6.